La reforma llevada a cabo por la Ley 8/2021 también ha tenido un impacto importante en la materia de la sucesión de las personas con discapacidad, ocupándonos en este episodio del supuesto en el que es la persona con discapacidad el causante de la sucesión, es decir, la persona fallecida a la que se tiene que heredar. Cuando hablamos de la sucesión de las personas con discapacidad, nos estamos refiriendo a lo que coloquialmente conocemos como la herencia de las personas con discapacidad, por lo que debemos detenernos en cómo queda la regulación actual en cuanto a la posibilidad de otorgar testamento por las personas con discapacidad, así como las peculiaridades, si las hubiere, en esta materia. La sucesión de las personas se puede ordenar de dos formas: bien por la voluntad de la persona, manifestada en testamento, o bien, a falta de éste, por disposición de la ley. Ahora bien, el testamento es un acto personalísimo y que solo se refiere a una persona. No es posible, en nuestro derecho común, que puedan testar dos o más personas en un mismo instrumento o testamento, lo que se llama testamento mancomunado. Cada testamento recoge únicamente la voluntad de una sola persona. Antes de la Ley 8/2021 se consideraban incapaces para testar al menor de 14 años de uno y otro sexo y aquella persona que habitual o accidentalmente no se hallare en su cabal juicio. Y además el artículo 665 del Código Civil establecía que siempre que el incapacitado, por virtud de sentencia que no contenga pronunciamiento acerca de su capacidad para testar, pretenda otorgar testamento, el notario designará dos facultativos que previamente le reconozcan y no lo autorizará sino cuando éstos respondan de su capacidad. En la práctica, aparte que muchas sentencias que se dictaban en los procesos de capacidad también declaraban la incapacidad para otorgar testamento, estábamos en una situación en la que las personas con discapacidad no podían otorgar testamento, articulándose su sucesión hereditaria por vía de la sustitución. Pues bien, como decimos, la Ley 8/2021 ha establecido una nueva regulación más respetuosa con las personas con discapacidad y así ha dado nueva redacción al artículo 663 del Código Civil, y aun cuando se mantiene la incapacidad para testar de la persona menor de 14 años, ahora el otro supuesto de incapacidad se refiere a la persona que en el momento de testar no pueda conformar o expresar su voluntad, ni aun con ayuda de medios o apoyos para ello. Y para ser respetuoso con la nueva regulación, ahora el artículo 665 del Código Civil establece que la persona con discapacidad podrá otorgar testamento cuando, a juicio del notario, pueda comprender y manifestar el alcance de sus disposiciones. Y continúa diciendo que el notario procurará que la persona otorgante desarrolle su propio proceso de toma de decisiones apoyándose en su comprensión y razonamiento y facilitando, con los ajustes que resulten necesarios, que pueda expresar su voluntad, deseos y preferencias. Con estas nuevas disposiciones, la mayoría de las personas con discapacidad podrán otorgar testamento. Solo quedarán imposibilitadas para hacerlo aquellas que, aun con todos los ajustes y apoyos que se entiendan convenientes, no puedan manifestar su voluntad. Ahora bien, ¿quién o quiénes pueden heredar a una persona con discapacidad? Pues en este punto no existe ninguna especialidad respecto al resto. También su herencia está sujeta a los 3 tercios famosos: legítima, mejora y libre disposición. Y así recordamos que la legítima es la porción de bienes que el testador no puede disponer por haberlo reservado la ley a determinados herederos, llamado por esto herederos forzosos, asignándose la legítima estricta a 1 tercio, otro tercio a la llamada mejora, siempre y cuando se asigne esta a hijos o descendientes, y por último el de libre disposición, que como el nombre indica puede disponerse libremente y a favor de quien quiera el testador. Dicho esto, conviene aclarar quiénes son los herederos forzosos o legitimarios, como comúnmente son conocidos, y son los hijos y descendientes respecto de su padre y ascendientes, a falta de estos, los padres y ascendientes respecto de los hijos y descendientes, y el viudo o viuda en la forma y medida que establece el Código Civil. Pero ¿qué sucede si estos herederos forzosos no existen en el momento del fallecimiento de la persona con discapacidad? En concreto, y teniendo en cuenta el bajo índice de matrimonios de personas con discapacidad, será difícil encontrarnos con un viudo o viuda, por lo que nos debemos preguntar
es quienes, a falta de esos herederos forzosos, sus progenitores le heredarán. En este caso le heredarán los colaterales, es decir, los parientes que descienden de un mismo tronco y por este orden. Primero, los hermanos o los hijos de estos con preferencia a los demás colaterales. Ante la falta de hermanos o de los hijos de estos, los demás parientes de la persona con discapacidad fallecida hasta el cuarto grado de línea colateral, es decir, hasta los tíos y primos. Conviene tener presente este llamamiento a la sucesión, por cuanto tampoco es infrecuente que muchas familias tengan solo como único hijo o hija a la persona con discapacidad y que, por desgracia, la relación o atenciones que algunos de sus parientes han tenido con la persona con discapacidad ha sido más bien escasa o ninguna, por lo que podrían verse con el desagradable resultado de que heredarán a su hijo o hija personas que les han mostrado un escaso afecto. Precisamente esta circunstancia es una de las que los progenitores de la persona con discapacidad deben valorar a la hora de establecer los bienes que constituirán el patrimonio de su descendiente y el que será objeto de su sucesión. Por otra parte, conviene recordar quiénes son las personas incapaces de suceder a la persona con discapacidad por causa de indignidad. El privado, por resolución firme del ejercicio de la curatela de una persona con discapacidad por causa que le sea imputable. En segundo lugar, la persona con derecho a la herencia que no le hubiere prestado las atenciones debidas que se refieren a lo que comprenden los llamados alimentos, sustento, habitación, vestido y asistencia médica. Conforme a estas notas, tendremos que ir conformando el patrimonio de las personas con discapacidad en atención a lo que en un futuro será su sucesión hereditaria, una vez que la posibilidad de hacer testamento por ellos ya no es posible.